Pedro capítulo 1, el verso 15 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: sino como aquel que os llamó es santo, diga conmigo santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El verso 16: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verso 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche, Señor. Es un privilegio para mí traer el consejo de su bendita palabra. Señor, con humildad te pido, ayúdame, Señor, a traer este consejo de tu palabra gloriosa. Señor, que podamos aprender cada día más y más de tu palabra. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. En esta noche traigo un tema o título en forma de pregunta, y yo creo que todos de alguna manera ya se han hecho esta pregunta, o si no se la han hecho, han tenido la inquietud o han tenido la curiosidad, y ya usted me va a estar entendiendo a qué me estoy refiriendo. Pero es importante que nosotros como iglesia entendamos por qué se debe dar, o quiénes lo pueden hacer y quiénes no lo pueden hacer, y si esto proviene de Dios o proviene de los hombres meramente. Y para no darle largas, me gustaría mencionarle el título de esta noche una vez más. Viene en forma de pregunta: ¿quiénes pueden ministrar en el altar? Ese es el título para compartir. Vamos a estarnos dirigiendo, vamos a estarnos conduciendo por esta carretera que se llama ¿quiénes pueden ministrar en el altar? Muchas veces hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, y a veces, y qué bonito se mira, ¿verdad?, cuando los hermanos pueden estar ministrando en el altar. Para que usted me pueda entender, esta tarima, esta plataforma vendría a simbolizar, es algo simbólico como tal, vendría a simbolizar el altar. Pero ¿quiénes realmente pueden ministrar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Será que un hermano recién llegado? ¿Será que una persona recién convertida al Evangelio del Señor Jesucristo? ¿O será que el pastor como tal es quien decide? ¿O es Dios realmente quien lo pone? ¿O será que el pastor o los hermanos tienen a alguien que es su favorito, su predilecto? ¿Es él el que escoge? ¿Qué está pasando realmente? Es interesante esta pregunta, y si usted alguna vez se la ha hecho o ha tenido la curiosidad de saber por qué fulano sí puede y por qué mengano no puede, por qué estas personas sí lo hacen y por qué otras no. Entonces vamos a irnos poco a poco, vamos a tener que acudir al Antiguo Testamento para mirar un poco, vamos a hacer una mirada al Antiguo Testamento para que podamos comprender cómo proviene todo esto, porque al final todo proviene de nuestro Dios. En los versículos que acabamos de leer, comenzamos a encontrar una gran característica que posee nuestro Dios, y en el verso 15, 1 Pedro 1:15, en el 16 y en el 17 el Señor lo enfatiza. Primeramente dice que Él es santo, y Él espera que todos aquellos que vayan a participar de todo lo que Él va o encomienda hacer, también debemos de ser santos en toda vuestra manera de ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, vámonos un poquito a lo que es un altar. Un altar viene siendo una estructura que se utiliza durante la adoración, o viene a representar simbólicamente un lugar en donde se ofrece sacrificio a Dios. En pocas palabras, altar significa un lugar de sacrificio. Es decir, esta tarima, amados hermanos, vuelvo y repito, este lugarcito pequeñito acá, que a veces se puede tornar un poco incómodo y todo eso, pero de una manera simbólica viene a representar el lugar del sacrificio, en donde nosotros y cada uno de los que estamos aquí ofrecemos alabanza, adoración y todo tipo de sacrificio a nuestro Dios. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que los altares no es algo nuevo, es algo que surgió desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, vaya conmigo
conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12, el verso 7. Vamos a irnos brincando, saltando despacito, hermanos, algunos textos para que podamos tener una idea un poco mejor acerca de lo que representa o de lo que es el altar. El altar, estábamos mencionando que es el lugar donde se ofrece sacrificio al Señor. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Génesis capítulo 12, el verso 7, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Note lo que dice Génesis capítulo 12, el verso 7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Entonces estamos hablando que el altar es un lugar donde Dios se manifiesta, y por ende la persona a quien se le ha manifestado el Señor va a adorar, va a glorificar. En este caso el Señor se le apareció a Abraham, y después que Abraham tiene esa experiencia con el Señor, en ese lugarcito edificó un altar para el Señor. Vaya conmigo ahí mismo en Génesis capítulo 26, el verso 24. Estoy mencionando algunos textos, es bastante profundo lo que estamos mencionando, pero quiero que tengamos esta noche todos una idea para que podamos comprender mucho, pero mucho que mejor lo que estamos mencionando. Génesis capítulo 26, el verso 24, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Génesis capítulo 26, el verso 24, dice la escritura: y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. El verso 25: y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces vemos una vez más cuando el Señor se le aparece a Isaac. Se le apareció anteriormente a Abraham, ahora a Isaac, y en ese lugarcito donde se le apareció el Señor a Isaac para recordarle la promesa y la bendición que reposaba sobre su vida, allí mismo Isaac edifica un altar. Y preste atención, ese lugarcito que edificó Abraham, ese lugarcito que edificó Isaac, y ya vamos a ver otra porción de la palabra de Dios, ese lugar era intocable. Ese lugar no se podía hacer ninguna otra cosa más que darle alabanza y adoración a Dios. Por eso repito, el lugar donde nosotros estamos de alguna manera viene a simbolizar un altar en el cual usted y yo, incluyendo los niños, alabamos y glorificamos al Señor. Y si es un altar, debemos de darle sacrificio a nuestro Dios. Escuche, sacrificio, no ninguna otra cosa. Vaya conmigo a Génesis capítulo 35, el verso 6 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vamos despacio para venirnos a la actualidad, para que podamos comprender mucho que mejor lo que estamos enseñando. Génesis capítulo 35, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Génesis capítulo 35, el verso 6 en adelante. Recuerden, en este tiempo de los patriarcas no había templo, no había tabernáculo. Lo único que había era la manifestación de Dios. Cuando Dios se le manifestaba a alguien, como en este caso Abraham e Isaac, y ahorita vamos a ver a Jacob. Génesis capítulo 35, el verso 6, dice la escritura: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. El verso 7: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces vemos una tercera ejemplo en la cual Dios se manifiesta. Dios se le aparece en este caso a Jacob, y Jacob establece, construye un lugar que va a ser dedicado, va a ser un lugar de consagración, en donde allí no se va a jugar, allí no se va a perder el tiempo, allí se va a glorificar y exaltar el nombre del Señor. No sé si me estoy dando a entender.
Es importante que entendamos que el altar viene a simbolizar la presencia misma de Dios. Y cuando hablamos de un lugar en específico, es el lugar donde Dios mora. Si bien es cierto, Dios no habita ni mora en las paredes como tal, sino más bien dentro de nuestro corazón. Pero tampoco podemos decir, porque no mora en las paredes, vamos a hacer lo que queramos. O porque no mora en las sillas, vamos a hacer lo que queramos. No, amados hermanos, debemos entender que todo esto viene a simbolizar el lugar donde habita la presencia de Dios. Y donde habita la presencia de Dios, allí hay libertad, allí hay milagro, allí hay sanidad, allí hay perdón de pecado, allí hay restauración, allí debe haber dedicación, allí debe haber entrega, allí debe haber alabanza y gloria al Señor Jesucristo. No son las paredes, no es el lugarcito ni nada de esto. Es la actitud que cada uno de nosotros debemos demostrar hacia nuestro Padre Celestial. No debemos caer en el error de decir, no, necesitamos tener una infraestructura súper lujosa y entonces vamos a creer que Dios está allí. No, no, no. Es el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios se da a conocer, donde se revela a su pueblo. Entonces podemos ver que en la época de los patriarcas no había templo. No había sinagogas, no había santuario, no había nada de eso. Solamente Dios se le aparecía en determinados lugares a su pueblo, y a partir de ese momento comenzaba a tratar con ellos y ellos comenzaban a edificar ese altar para el Señor. Ahora, vámonos un poquito más adelante, por favor, a Éxodo capítulo 25, el verso 1 en adelante, donde vemos que ya el Señor comienza a introducir la ley en su pueblo Israel. Y ahora el Señor comienza de alguna manera a irlos guiando para que se construya o se establezca un tabernáculo, que de alguna manera ya el Señor le va dando un poquitito más de forma para que su pueblo pueda participar y tener una mejor idea de lo que está ocurriendo. Éxodo capítulo 25, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura en Éxodo 25:1: el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ello: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario. Escuche, ya el Señor va cambiando el hecho de aparecer de una manera, si lo podríamos decir, sorpresa o sorpresiva. Ahora el Señor dice en el verso 8, hablando a su siervo Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El verso 9 y último dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces nos estamos dando cuenta que nuestro Señor comienza a darle un poco más de forma a lo que Él quiere establecer en su pueblo Israel. Y si usted continúa leyendo en su tiempo libre del capítulo todo, el 25, el 26, el 27, notará que el Señor establece cada uno de los utensilios que deben estar dentro del tabernáculo, y no van a ser colocados o construidos como Moisés o alguno de los hombres del pueblo quiera, sino como Dios exactamente lo ha pedido. Por ejemplo, dentro del tabernáculo, permítame leerle algunos de los utensilios que estaban dentro del tabernáculo, que por cierto es ese que usted puede ver allí a un lado mío. Dentro de ese tabernáculo estaba el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, las cortinas de lino, las cortinas de pelo de cabra, la cubierta de pele de carnero, de las tablas y basas, la cubierta de oro, el velo interior, el velo exterior, el altar de bronce,
el atrio del tabernáculo, la puerta del atrio, el aceite para las lámparas y por último, quienes podían servir y ministrar en el tabernáculo. Porque es allí vamos a adentrarnos una vez más a la pregunta con la cual comenzamos hace un momento. ¿Quiénes podían ministrar en el tabernáculo? Pregunto yo, ¿cualquier persona? No, definitivamente. No cualquier persona podía ministrar dentro del tabernáculo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 28, el verso 1. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Los traigo despacio para que podamos entender que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios verdadero, es un Dios de orden. Y Él quiere establecer exactamente lo mismo con su pueblo Israel primeramente y luego con cada uno de nosotros que hemos llegado muchísimos años después. Éxodo capítulo 28, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora, note que es el Señor el que escogió quiénes iban a ser sus sacerdotes. La familia que iba a pertenecer para estar al frente de ese tabernáculo ministrando. A lo mejor habían muchas personas que querían participar, pero Dios dijo: es Aarón y sus hijos y toda la familia de ellos que se van a dedicar a ministrar en el tabernáculo, en el altar que se va a construir. Ahora, es interesante que entendamos, hermanos, que no es el hombre el que escoge, sino Dios el que escoge quién va a estar al frente ministrando. Ahora, surge otra pregunta, porque hoy en día hay muchas cosas y ya vamos a tocar un poquito de eso, de cosas que ocurren en estos tiempos tan modernos. Pregunto yo, ¿los sacerdotes se podían vestir como ellos querían? No. Una vez más, ¿los hijos de Aarón se podían vestir como ellos querían? No, definitivamente no. Menciono esto, hermano, porque hoy en nuestros tiempos tan modernos, aparentemente las personas se están diciendo como a ellos les venga en gana. Pero miremos en Éxodo capítulo 28, el verso 2, cuando el Señor establece cómo se debe hacer con Aarón. Éxodo capítulo 28, el verso 2, una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Dice la escritura: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Una vez más, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Note, amados hermanos, que Aarón no se iba a vestir como él quisiera o como estuviera la moda en aquel entonces. Usted sabe que muchos de nosotros, incluyéndome, a veces nos vestimos como está a la moda, de acuerdo al grito, al último grito de la moda. Pero para ministrar la presencia del Señor no nos podemos vestir. En este caso, Aarón no se podía vestir como él quería. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 28, el verso 39 en adelante, para que tengamos una idea de cómo era la manera que este varón de Dios, que sus hijos, su familia y todos aquellos que iban a ministrar en la presencia del Señor, que iban a servir en la presencia del Señor, que iban a ministrar al pueblo de Dios, se iban a vestir. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 28, el verso 39, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. Es decir, los hijos de Aarón no se iban a vestir como ellos querían. Una vez más, el verso 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura.
¿Por qué? Porque no eran cualquier muchachos, no eran cualquier hijo, eran los hijos del sumo sacerdote, eran linaje escogido, eran una nación santa, una nación adquirida por Dios. El verso 41, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Verso 42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Y escucha desde dónde o lo largo que iban a cubrir los calzoncillos. Serán desde los lomos hasta los muslos. No los pequeñitos que hay hoy en día. Verso 43, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Es decir, mire, amados hermanos, lo que el Señor está estableciendo. Y hay tanto que quisiera hablar acá, pero tengo que irme brincando por cuestiones del tiempo. Pero mire lo que el Señor está tratando de enseñar a su pueblo y lo está dejando establecido en su palabra. Dice de que no van a llegar vestidos como ellos quieren. Y si van vestidos de la manera que Dios no lo ha ordenado, ¿qué va a pasar? Según el verso 43, van a morir, dice el Señor. Wow, pero esos tiempos tan modernos, como que la cosa ha cambiado, ¿verdad? La gente dice, no, pues yo me arreglo como quiere y ya. Bueno, mire lo que está diciendo el Señor. Aquellos que van a ministrar van a vestirse como yo lo estoy estableciendo. Ahora, qué tremendo que aún la ropa interior de los sacerdotes era una ropa que cubría prácticamente su pecho, su espalda y hasta sus piernas. Yo sé que lo que nosotros conocemos como ropa interior para los varones es algo muy corto, muy pequeño comparado a lo que está hablando la palabra de Dios. Pero debemos entender otro punto pero tan importante. Y perdónenme las hermanas mujeres, pero a quienes les ha encargado la tarea de ministrar el Señor es a los hombres. ¿Cuántas de las hermanas dicen amén? Bueno, pocas, gloria a Dios, era de esperarse. Ahora entendamos, amados hermanos, que la tarea de ministrar le corresponde a los hombres. Note que el Señor está estableciendo un sacerdote, no una sacerdota o sacerdote. Amén. Amén. El Señor está estableciendo a Aarón y a sus hijos, no a sus hijas. Ahora, tenemos que entender, hermano, que es el Señor el que establece esto, no es el hombre. Porque cuando nos venimos a los tiempos tan modernos, nos damos cuenta que ahora existen todo tipo. Y ya vamos a entrar un poquito más en eso. Y no estoy diciendo que las hermanas no pueden ministrar, no pueden predicar. Y gloria a Dios por todo eso. Pero predicar, ministrar, cantar y hacer tantas cosas dentro de la obra de Dios, a llegar a ocupar un puesto como pastor o líder de una congregación, hay una gran diferencia, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, note, amados hermanos, que una vez más, entonces, pastor, ¿quiénes pueden ministrar entonces en el altar? ¿Quiénes pueden ministrar? ¿Solo los varones? ¿Las mujeres? ¿Qué pasó con las hermanas? Bueno, déjenme decirle, amados hermanos, que cuando miramos la palabra de Dios, no cualquier persona podía ministrar. Era el que Dios primeramente había escogido o había delegado, en este caso a Aarón, a sus hijos, y obviamente al faltar Aarón y se era transmitido a alguno de sus hijos, y luego sus hijos continuaban la generación de sacerdotes. Ahora, es interesante, amados hermanos, que no solamente el hecho de formar parte de la familia de Aarón, sino también que otros aspectos, cualidades o características que eran necesarios que cumplieran aquellas personas que iban a servir para la obra del Señor, como vivir una vida santa y apartada para el Señor. Porque alguien podía formar parte de la familia de Aarón, pero no vivía una vida santa, no vivía una vida apartada, por lo tanto no iba a ser tomado en cuenta. Ahora miremos lo que dice Gálatas capítulo 3, el verso 27.
Gálatas capítulo 3, el verso 27. Ahora nos saltamos al Nuevo Testamento para que miremos lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en su palabra. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Dice la Escritura: porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué nombre? En el nombre de Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes? Los que han sido bautizados. Amén, en el nombre del Señor. Ahora el verso 28, escuche lo que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, note lo que el Señor nos está diciendo en esta porción de Gálatas. Y algunos han malinterpretado este versículo creyendo que ahora lo que hace un varón, hablando en el sentido espiritual, de ministrar, de traer la palabra, es exactamente que una hermana lo puede hacer. Pues déjeme decirle que no es tanto así, amados hermanos. Las hermanas pueden hacer tantas cosas, pero no estar al frente de una congregación. Pastor, ¿por qué lo está diciendo? Bueno, porque cuando miramos el Nuevo Testamento, todas las cartas que fueron escritas para la iglesia, en ningún momento encontramos el nombre de una hermana que está al frente de una congregación. ¿Cuántos dicen amén? Es todo lo contrario. Los que están al frente son varones, hermanos. Y cuando digo varón, es varón, no un término medio o alguien que está indefinido, es un varón como tal. Ahora es interesante, amados hermanos, que nosotros entendamos quiénes pueden ministrar. Ahora voy a traerle una lista que no es mía, es del Señor Jesucristo, donde Él nos deja establecido en su palabra algunas características que deben haber en aquel hermano y hermana que quiere ministrar en el altar, que quiere participar, que quiere ser tomado en cuenta. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Aquí vamos a entretenernos un poquitito más. Como dije, hermanos, es una enseñanza bastante profunda. Usted quiere que lo continuemos ampliando, con todo gusto podemos ampliar un poco más. Amén, gloria a Dios. Pero es importante que entendamos quiénes pueden ministrar, porque a veces podemos caer en el error: no, el pastor no le da privilegio a fulano porque el pastor es malo. No, hermanos, no se trata que yo soy malo o que tengo favoritos o favoritismo hacia alguien. No. Miremos primero lo que dice la palabra de Dios, porque como pastor, como siervo de Dios, tengo que estar acudiendo a lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios, recuerde que es el filtro para cada uno de nosotros, primeramente para mi vida y luego para cada uno de nosotros. Si pasa el filtro de la palabra de Dios, pues adelante, gloria sea dada al Señor. Pero si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, me puedo meter a problemas con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primera Timoteo capítulo 3, el verso 1, una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Ahora, mire lo que dice. Vamos a ir despacito para que prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor. Palabra fiel, salud, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, si alguno anhela participar, si alguno desea ministrar, si alguno desea ser tomado, si alguno quiere tocar batería, la guitarra, el piano, cantar, hacer todo lo que hacemos acá, si alguno quiere compartir la palabra, predicar, tantas cosas que hay dentro de lo que es el ministerio. Escuche, si alguno anhela, ahora en el verso 2, mire lo que dice la palabra: pero es necesario que el obispo, el candidato o la candidata, sea irreprensible, en este caso para el varón, marido de una sola mujer. Y obviamente, si estamos hablando de una hermana, pues debe tener un solo esposo, no puede tener dos. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Digo eso porque en estos tiempos como que la gente le ha dado por andar probando y tenemos que ser muy cuidadosos. Verso 2 una vez más. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Amén. No dado al vino, que no le guste el chupe. No pendenciero. Oiga, no pendenciero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, esa manita tiene que dejarla quieta, no puede agarrar lo que no es de él, sino amable, apacible, no avaro. Es decir, tiene que aflojar un poquito la billetera o la cartera, tiene que aflojarla un poquito, no ser tan agarrado. Que gobierne bien su casa, una vez más, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos e hijas en sujeción con toda honestidad. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito, es decir, algún aprendiz, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Dentro de la iglesia. Claro, dentro de la iglesia muy bien, pero también dice de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué le parece esta pequeña lista? Y esta la elaboró el Señor, no el pastor René Chávez. El Señor la elaboró, le dijo, ya cuando el Señor la pulió, le dijo, Pablo, ahí está, escríbela, mándasela a la iglesia, para que la iglesia sepa. Ahora, note, amado hermano, que el Señor dice que cada uno de aquellos que desean ministrar en el altar deben ser personas irreprensibles, que tengan una conducta intachable. ¿Qué le suena a usted, amado hermano, tener una conducta intachable? Es decir, tenemos que ser personas que hacemos lo correcto. No me malinterpreten, no es que no somos perfectos o que no nos equivocamos, no, que nos gusta o tratamos, intentamos hacer lo correcto. Ahora, recuerde que cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros hemos entrado a un proceso. Este proceso lo vamos a llevar a cabo solo con la ayuda del Señor Jesucristo. Sin la ayuda del Señor Jesucristo, entonces posiblemente en ocasiones vamos a tener una buena conducta dentro de la iglesia, pero cuando estemos afuera vamos a tener una mala conducta, un mal testimonio. Y los de afuera van a decir, wow, ¿cómo fulanito dice que va a la iglesia y tiene años de estar en el evangelio, pero parece que solo dentro de la iglesia es cristiano, pero fuera de la iglesia es otra persona? Ahora, note lo que continúa diciendo en el caso de los varones: marido de una sola mujer. Es decir, debe estar casado. Amén. No puede estar solo rejuntadito o rejuntadita, porque ahora eso está muy de moda. Note, tiene que estar casado, por lo menos por lo civil. Amén, hermanos. Ahora, estoy mencionando todo esto y estoy deteniéndome lentamente, hermanos, para que entendamos que no es que solo vaya, usted venga, agarre y póngase acá. No, no, no. Necesitamos ver qué dice la palabra de Dios. Necesitamos ver qué dice la palabra de Dios. Si es un varón, tiene que estar casado. Si es una hermana, tiene que estar casado. En el caso que está teniendo su pareja, tienen que estar casados. Si están solteros, cada quien por su lado, está bien, no hay ningún inconveniente. Pero en el caso que ya tenga una pareja con la cual está viviendo en el mismo techo o camas separadas, cada quien por su lado, pero está teniendo intimidad con esa persona de tipo sexual, necesita estar casado. Porque al Dios al cual usted y yo servimos es santo. ¿Se recuerda lo que acabamos de leer hace un momento? Que el Señor dijo: voy a matar a Aarón y a sus hijos si no traen la vestimenta adecuada para ministrar. ¡Wow! Solo por la vestimenta. Imagínese que el Señor lo mira todo y se dé cuenta que alguien no está casado y está ministrando en su presencia.
¿Qué cree usted que va a pasar, hermano? Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios verdadero, es un Dios que le gusta el orden, le gusta que hagamos lo correcto. Y cada uno de nosotros somos privilegiados de que Él nos haya escogido y cada día vamos mejorando más y más para la gloria de su nombre santo. En el caso de que alguien está casado, pues debe estar solamente con una mujer, no con dos o tres o más. En el caso de una hermana, pues que está casada, pues debe estar solo con su esposo, con nadie más. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice que debe ser sobrio, es decir, moderado en sus opiniones, alguien que controla sus impulsos, porque a veces nuestros impulsos no fallan, pero debemos de tratar de ser moderados en nuestras opiniones. Es importante, hermano, que entendamos que si hay un hermano que tal vez ya fue bautizado, o una hermana ya fue bautizada, pero no está casada, está viviendo así, solamente en unión libre, entonces no puede pasar. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, se fue, está fallando como siempre. Gloria a Dios. No es eso. Ese es el aparato que está fallando. Gloria a Dios. Seguimos acá, hermano. Gracias, hermano. Entonces debemos entender, amados hermanos, que en el caso de alguien que está viviendo así solo en unión libre, definitivamente no puede participar. Amén. Amén, hermano. Amén. No puede participar. Perdón, ese aparato está fallando desde temprano. Gloria a Dios. Gloria. Así que estamos así un poco que por rato se va y viene. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Vamos a estar orando por él para que se recupere pronto. Gloria a Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que alguien puede tener el buen deseo de ayudar, de colaborar y hacer muchas cosas. Y está bien. Podemos hacer tantas cosas. Gloria a Dios. Pero cuando se trata de ministrar en el altar, amados hermanos, cuando se trata de ministrar aquí adelante, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuántos dicen amén? No se fije en el aparato ahorita. Quedémonos aquí, hermano. No nos vamos a distraer por eso. Déjelo eso ahí, hermano. Gracias. Ahora, es interesante, amados hermanos, que este lugar representa y simboliza la presencia misma de Dios. Si bien es cierto, nosotros le fallamos a Dios, pero por eso nosotros, especialmente cuando sabemos que nos toca ministrar, tratamos de venir temprano, doblamos nuestras rodillas, buscamos la presencia del Señor, le decimos: Señor, límpiame, lávame, porque yo no quiero pasar a este lugar con pecado, yo no quiero pasar a este lugar con alguna falta, yo quiero pasar a este lugar y ser un instrumento para ti, mi Dios. Ahora, es importante, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener ese temor a nuestro Dios, porque si nosotros no tenemos ese temor a Dios, entonces de alguna manera se nos olvida que Dios lo sabe todo. Dios lo mira todo. Ahora, note lo que dice, continuando con lo que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 3 del verso 1 en adelante. Dice que debe ser alguien decoroso, es decir, alguien ordenado, alguien disciplinado por dentro y por fuera. Ahora, es importante, amados hermanos, que comprendamos que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser disciplinados. Y cuando digo disciplinados, es que tenemos que esforzarnos, tenemos que animarnos cada día para tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Debemos ser hospedadores, es decir, amar a los extraños y ser generosos, ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Debemos de tratar de ser conocedores de la palabra de Dios. Tenemos que tratar de sacar ese tiempo para conocer y aprender de la palabra de Dios. Siguiente punto: no ser viciosos. Ni el vino, ni el cigarro,
ni la cerveza, ni las drogas, ni la pornografía, ni nada de eso. Nosotros no podemos tener nada de eso, porque si hay alguien que está luchando con eso, realmente no puede pasar a ministrar delante de la presencia de Dios, porque esto sería un obstáculo en su vida y no sabemos qué cosas pueden pasar, porque nuestro Dios es un Dios santo. Amén, amén. Ahora, dice que no debe ser un buscapleitos. No debe ser alguien que golpea, un golpeador, un abusador, o con la lengua. Porque a veces no podemos dar golpes, pero sí con nuestra lengua podemos ofender, podemos lastimar, podemos golpear y causar mucho daño. Ahora, no debe estar eso en la vida de alguien que ministra delante de la presencia de Dios. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, siempre debe hacer lo correcto. Lo que es de Dios, es de Dios. Y lo que es mío, es mío. El Señor Jesucristo en cierta oportunidad dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, yo no puedo decir me quedo con esto y todo es mío, cuando realmente yo sé que hay una parte que le corresponde a mi Señor. El siervo o la sierva tiene que ser amable, apacible, no avaro, no un recién o un principiante, sino alguien que realmente quiere aprender más y más de la palabra de Dios. Y por último, que tenga un buen testimonio con las personas de afuera. Ahora, yo le pregunto, ¿qué piensan las personas que viven alrededor donde usted vive? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen de usted? ¿Qué pueden decir ellos? Si yo me acercara en alguna ocasión a ellos, no voy a ir, no se preocupe. Y yo fuera por ahí y usted conoce a la hermana Isabel, sí, ok. ¿Y cómo es la hermana? No se preocupe, hermano, no voy a ir. O allá por donde el hermano Martiniano, usted conoce al hermano Martiniano acá. Sí, ok, mire, ¿y cómo es él? No, él es así. No se preocupe, hermano, no voy a ir. Ahora, es interesante que nosotros tenemos que tener un buen testimonio, no solamente aquí dentro de la casa de Dios, sino afuera, en el trabajo, en la casa, cuando estamos en el parque, el vecindario. ¿Qué piensan los vecinos de nosotros? Amén. Imagínense que los vecinos sepan, no, si ahí esa casa solo gritos y se escucha que quiebran y tiran y golpean y todo eso, alaridos y todo eso. Y después el hermano o la hermana ministrando la palabra de Dios acá, o cantándole al Señor, o ministrando, o haciendo esto y haciendo lo otro. Tenemos que ser muy cuidadosos, amados hermanos. Debemos de cuidar nuestro testimonio, porque ahora somos pueblo del Señor. Ahora, debemos entender, amados hermanos, que ¿quién puede ministrar realmente en la presencia de Dios o en el altar? Realmente todos lo podemos hacer. Ahora, Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él, desde ese momento que ocurre esa muerte, dice que el velo del templo se rasgó o se partió en dos, de arriba a abajo. A partir de ese momento todo ha cambiado en algunos aspectos, pero al final no significa que Dios ha dejado de ser santo. Él continúa siendo santo y espera que cada uno de nosotros seamos santos. Ahora, póngame la primera foto, amor, que tenemos ahí, por favor, para que miremos un contraste cómo ha venido cambiando la cosa. Entonces, esta es una foto o una pintura de más o menos cómo era la forma que se vestía el sumo sacerdote en el tiempo del tabernáculo. Entonces, para que usted pueda ver, mire, bien tapadito, bien arregladito, bien presentable, porque esa era la manera como el Señor había dicho que se presentara a ministrar en su presencia. Digamos que el sacerdote decía, hoy voy a llegar con mis mangas recogidas, quiero ir con mis mangas recogidas, enseñando mis cañañas. Porque así está la moda, o enseñando mis 3 pelos que tengo acá en el pecho. ¿Qué pasaba si el sacerdote quería hacer eso? Solo ponía un pie adentro del lugar santo y en ese momento
a Dios. ¿Y qué pasó? Era el sumo sacerdote. No importa quién era. El Señor dijo claramente, no te vas a vestir como tú quieras. Por eso le estoy dejando saber a tu hermano Moisés cómo debe ser la forma en que te vas a vestir. Y no solamente tú, tus hijos. Menciono esto, amados hermanos, porque a veces nosotros los adultos nos vestimos bien y se nos olvida que nuestros hijos pueden venir como quieran. No, en shorts o de otra manera. No, hay que vestirlo bien, porque venimos a la casa de Dios, venimos a alabar, venimos a tener un encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, observe más o menos la manera de cómo el Señor lo dijo desde un principio. La siguiente foto, por favor. Y mire cómo ha ido cambiando la cosa. Le pregunto yo, ¿usted cree que esa muchacha es pastora? Le pregunto, así, sin, ya le voy a decir yo. ¿Usted cree que esa muchacha es pastora? No. ¿Cuántos creen que es pastora? Levante la mano. ¿Cuántos creen que no es pastora? Levante la mano. Bueno, bájenlo. Para su información, puede quitar la mano. Para su información, esa muchacha, y no le voy a decir el nombre, realmente está al frente de una congregación cristiana evangélica en Colombia. Y cuando predica de esa manera, como lo acabamos de ver, para que ya no estemos pensando cosas. Y cuando sube al altar, sube de esa manera y con otro tipo de vestimenta a predicar la palabra de Dios. Porque Dios en estos tiempos ya no se fija en nada de lo de afuera, solo se fija en el corazón. Ahora, ¿qué contraste con lo que acabamos de ver? Póngame a Aarón una vez más, amor. ¿Qué contraste con lo que estamos viendo de lo que el Señor estableció? En primer lugar, la primera foto, amor. Amén. Muy bien. Note cómo el Señor establece. Ahora, miremos otro gran aspecto. Dios estableció hombres, no mujeres. Para empezar. Ahora, mire la vestimenta del varón de Dios. Y ahora la otra vestimenta que acabamos de ver. Tristemente, amados hermanos, hay muchas fotos que podemos encontrar en las redes sociales en donde varones, mujeres con poca ropa, con ropa extrovertida, como que se andan en el parque haciendo cualquier cosa o andan en la playa predicando la palabra de Dios, lo cual no debería ser así. Pase la siguiente foto después. Ahora mire cómo deberíamos andar, o las hermanas al momento que pasan a ministrar aquí adelante, cómo debería ser la manera que deberían de venir vestidas, arregladitas. No tiene que ir a endeudarse, puede vestirse de una manera sencilla, humilde. No venimos a desfilar, no venimos a apantallar a nadie, a impresionar a nadie. Venimos a darle alabanza y adoración al Señor. Venimos a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. El Señor no necesita tanta extravagancia, amados hermanos y hermanas. El Señor lo que necesita es que usted y yo tengamos ese temor de Él, que realmente entendamos que Él es santo. Amén. Que yo no puedo venir como yo quiera acá. Yo quisiera andar con chancletas, pero para eso está mi casa. Aquí no es un lugar donde puedo andar con sandalia o chancleta. Aquí es un lugar en donde representamos la presencia de Dios. Aquí es un lugar en donde alabamos y glorificamos al que vive por los siglos de los siglos. Siguiente foto, por favor, amor. La que sigue después. Ok, mire. No se fije tanto en el personaje. Podemos ver poco a poco cómo ha venido perdiéndose ese temor, en donde la gente, tanto hombres como mujeres, ya no les importa la manera, cómo van a arreglarse, cómo van a presentarse a la hora de traer o ministrar la presencia del Señor. A tal grado que podemos ver, como estamos viendo allí, con tenis, con pantalones informales, como que es de andar paseando o de playa o cualquier otra cosa. Oh, hermano, tenemos que entender que usted y yo estamos representando al Señor Jesucristo. Estamos representando al Dios Todopoderoso. Estamos representando al Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Jesús. Él estableció cómo se iba a vestir el sumo sacerdote. Él. No fue Aarón, no fueron los hijos de Aarón, no fue Moisés, fue él el que dijo, de esta manera te vas a arreglar. Siguiente foto, por favor, amor.
Ahora, mire qué diferencia. ¿Qué cuesta para un varón arreglarse un poquito más? Especialmente cuando venimos a la casa de Dios. Ahora yo entiendo, a veces toca trabajar en el campo, toca trabajar en diferentes lugares. Claro, no vamos a andar así en esos lugares, pero sí cuando venimos a la casa de Dios podemos vestirnos de una manera mucho que mejor, porque venimos a adorar al Señor Jesucristo. Aleluya. Venimos a adorar al Señor Jesucristo, hermanos. Amén, amén. No sé si hay otra foto, amor. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, debemos comprender, amados hermanos, y la pregunta una vez más: ¿quiénes pueden ministrar en el altar? ¿Quiénes? Realmente todos podemos ministrar. Pero para poder ministrar hay ciertas características, hay ciertas cualidades, hay ciertos aspectos que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes y acudir al filtro de la palabra de Dios y darnos cuenta cómo estamos delante de la presencia de Dios. Porque ojo, yo puedo engañarlo a usted. Yo puedo aparentar aquí la gran cosa y vestirme bien y todo eso. Y en mi casa tener una doble vida. En el trabajo tener un mal testimonio. Que las personas afuera tienen un concepto malo de mí. Y yo aquí delante de ustedes, el pastor, y que no hay que, y que no hay guapo. Pero delante de Dios, hermano. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que estar consciente cómo está nuestra vida delante de Dios. Ahora, hermano, honestamente le digo, yo quiero que todos participemos a la hora de desarrollar los servicios para la obra del Señor Jesucristo, pero tengo que acudir primeramente a la palabra de Dios. Tengo que ver qué me dice la palabra de Dios. Y no es que estoy señalando, juzgando, criticando. No. Quiero ver qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ver qué hay o qué está pasando dentro de cada uno de nosotros. Ahora, necesitamos entender, amados hermanos, que cada uno de nosotros hemos sido llamados por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si Él nos llamó es porque ha visto cosas buenas en cada uno de nosotros. Pero también Él espera que en este proceso que estamos cada uno de nosotros podamos dejarnos guiar y transformar por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser mejores cada día. Para ser mejores cada día. Póngase en pie, amados hermanos. Gloria a Jesús. Ahora, ¿quiénes pueden ministrar en el altar, en la presencia del Señor? Pues usted puede ministrar, amado hermano. Usted puede ministrar, amado hermano. No es que yo tenga favoritos, no es que yo como que me llevo más con unos y con otros no. No, hermanos, todos podemos ministrar, pero necesitamos acudir primero a la palabra de Dios. Porque si no acudimos a la palabra de Dios y nos quedamos solamente por favoritismo, o porque usted me cae bien, o por llevarme bien, o porque si yo no le hago saber ciertas cosas, posiblemente se va a molestar, se va a ofender, o hasta posiblemente alguien diga, me voy de la iglesia entonces. Entonces yo estaría haciéndole un mal a usted. Estaría haciendo un mal a usted al decirle que está bien cuando realmente no está bien. Estaría haciendo mal a su vida, y no solamente a usted, mi vida delante del Señor estaría mal, porque al final de cuentas, amados hermanos, nuestro Dios lo mira todo. Mire, yo necesito de estos aparatitos para poder ver un poquito mejor, y hay cosas que no las puedo ver, porque yo no sé cuando usted está en su casa, ¿qué hace usted en su casa? Cuando usted está en el trabajo, yo no sé qué hace usted cuando está usted en el trabajo. Cuando usted está con sus amigos, yo no sé qué hace usted con sus amigos. Y no me malinterprete, no es que yo quiero saber, es una manera de ejemplo que estoy diciendo. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sabe qué cosas mira en ese teléfono. El Señor sabe qué tipo de conversación es la que usted tiene. Por eso usted y yo tenemos que acudir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 1:15 en adelante, que es la porción con la cual iniciamos, el Señor dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también ustedes santos en toda nuestra manera de vivir.
Amén. Porque al final de cuentas, amados hermanos, es el Señor el dueño de todo. Es el Señor a quien se le ocurrió la administración o establecer un lugar para que su pueblo se reúna y allí le rindamos culto y adoración al Señor. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a alabar y bendecir su santo nombre. Búsquese un lugar. Quiere venir aquí adelante al altar. Vengamos todos juntos y busquemos la presencia del Señor. Adoremos al Señor. Glorifiquemos su santo nombre. Alabemos al Señor en esta hora porque Él es digno de toda la alabanza. Él es digno de toda la adoración. Allí donde usted está, busque un lugar y alabemos al Señor. Exaltemos al Señor. Glorifiquemos su santo nombre porque Él es digno de toda la alabanza. Él es digno de toda la adoración. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Hablemos con el Señor en este momento. Dígale al Señor cuánto